Iniciamos un nuevo análisis profundo hoy. Y la verdad estoy muy emocionada porque la misión de esta sesión consiste en desmitificar y examinar con lupa una herramienta gerencial que pues suena compleja. Sí, bastante compleja a veces. Exacto, pero que tiene el poder real de transformar el caos organizacional, o sea, los hilos de información y esas metas difusas, en una claridad operativa absoluta. Y hablamos, claro, del cuadro de mando integral. El famoso Balance Scorecard. Así es, mundialmente reconocido como el Balance Scorecard. Y es un área de estudio que requiere bastante rigor, diría yo. Porque el desafío principal que enfrentan las organizaciones hoy en día no suele ser la falta de visión, Para nada. sino, fíjate, la incapacidad de ejecutar esa visión de manera articulada. Y el cuadro de mando integral actúa precisamente como digamos, sistema nervioso central que conecta la estrategia de alto nivel con las operaciones diarias. Claro, el día a día. Exacto. La verdadera magia de esta herramienta no reside en simplemente acumular métricas financieras, sino en la arquitectura de las relaciones entre las distintas partes de una organización. Totalmente. Y para abordar este análisis con la profundidad adecuada para quienes nos escuchan, nos apoyamos hoy en un documento académico sumamente estructurado. Fue elaborado por José Alexander Roballo León. Un trabajo excelente, por cierto. Sí, muy detallado. Este trabajo fue desarrollado para un curso analítico denominado Electiva y Balance Scorecard, que fue impartido por el docente Edwin Camilo Estrada Salazar. Y contar con literatura académica de este nivel proporciona una base súper sólida. Te aleja de las modas corporativas efímeras. Exactamente, nos aleja de esas modas pasajeras. El documento de Roballo León desglosa los conceptos fundacionales de los creadores originales de la herramienta, Robert Kaplan y David Norton. Los pioneros. Los pioneros, sí. Y simultáneamente construye su argumentación sobre una bibliografía muy robusta que incluye expertos en gestión estratégica, como Francés, Martínez y Salgueiro. Y la inclusión de esos autores, de Francés, Martínez y Salgueiro, en la investigación de Roballo León es fundamental. Fundamental para establecer que el cuadro de mando integral es una metodología probada. Ajá. Está sometida a un escrutinio académico continuo. Estos teóricos aportan la validación de que la estrategia requiere mecanismos de control rigurosos. O sea, no se trata simplemente de diseñar un esquema visual atractivo para presentarlo en la junta directiva y ya. Que se vea bonito en la pantalla. Claro, que se vea bonito en el proyector. El propósito central es construir un sistema de gestión que obligue a la organización a traducir postulados abstractos como liderazgo en el mercado o excelencia operativa en variables completamente empíricas. Bueno, analicemos esto. El documento de Roballo León establece que el cuadro de mando integral se sostiene sobre varios pilares secuenciales. Así es. Y el primero de ellos es el mapa estratégico. Para comprender su magnitud, debemos visualizarlo no como un documento de texto o un listado de tareas. No es una lista de compras. Exacto. No es una lista de pendientes. Es una representación gráfica y topológica de la estrategia corporativa. Y este mapa se estructura de manera invariable en 4 perspectivas fundamentales. 4 perspectivas, sí. Y ojo, deben leerse de abajo hacia arriba. Esto es clave. Primero, en la base, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Correcto. Segundo, subiendo un poco, la perspectiva de procesos internos. Tercero, la perspectiva del cliente. Y cuarto, en la cima, la perspectiva financiera. Si conectamos esto con el panorama general, la brillantez de este diseño radica en la formalización de la hipótesis estratégica mediante una cadena lógica, una cadena de causa y efecto. Causa y efecto. Históricamente, las empresas cometían el gravísimo error de gestionar sus operaciones basándose exclusivamente en la perspectiva financiera. Solo miraban los números al final del mes. Exacto. El problema de ese enfoque es que los indicadores financieros son métricas de resultado, o lo que llamamos indicadores rezagados. Informan sobre eventos que ya ocurrieron. No puedes cambiar el pasado. Ya perdiste el dinero o ya lo ganaste. Exactamente. Kaplan y Norton, apoyados por toda esta literatura académica que revisa Roballo León, introdujeron las otras 3 perspectivas como indicadores adelantados, que son los verdaderos impulsores del valor futuro. Y el texto detalla precisamente cómo opera esta cadena de causalidad.
Todo el sistema tiene su génesis en la base, como decíamos, el aprendizaje y crecimiento. La gente. La gente, la dimensión que abarca el capital humano, el capital de la información y el capital organizacional. Es decir, las competencias del personal, la tecnología disponible y la cultura de la empresa. El núcleo de todo. El núcleo. Y la lógica indica que un equipo dotado de las herramientas correctas y el conocimiento actualizado, pues va a impactar de forma inmediata en el siguiente nivel, que son los procesos internos. Y esos procesos internos representan la maquinaria operativa de la organización. Aquí es donde la estrategia realmente se materializa a través de la gestión de operaciones, la innovación, el cumplimiento regulatorio. Ajá. Si el capital humano ha sido fortalecido en la base, los procesos internos experimentan mejoras reales en eficiencia, reducción de tiempos de ciclo y optimización de recursos. ¿Se nota el cambio? Se nota inmediatamente. Sin embargo, un proceso interno que es altamente eficiente carece de valor si no genera un impacto hacia el exterior. Por ello, la cadena causal asciende hacia la perspectiva del cliente. Porque la perspectiva del cliente es el filtro de mercado. Así es. Un proceso interno optimizado es básicamente el vehículo que te permite entregar una propuesta de valor superior a quien compra, ya sea mediante precios competitivos, o una calidad excepcional, o tiempos de respuesta inmediatos. Lo que el cliente valore más. Exacto. Y cuando el mercado percibe esta propuesta de valor, ahí se genera la lealtad, se genera la retención del cliente. Y es precisamente esta satisfacción constante la que finalmente detona el éxito en la cima del mapa. La perspectiva financiera. La perspectiva financiera, sí. El incremento en los ingresos y la reducción de costos no ocurren por inercia, o sea, no caen del cielo. No es magia. No. Son el dividendo directo de haber ejecutado correctamente los 3 eslabones anteriores. Y fíjate que este modelo causal destruye por completo la noción de los hilos organizacionales. La investigación de Roballo León subraya que, en estructuras tradicionales, un departamento de tecnología o un departamento de recursos humanos suele tener muchas dificultades para justificar cómo su presupuesto impacta la rentabilidad general. Siempre les cuestionan el gasto. Siempre. Pero al trazar esta ruta en el mapa estratégico, se demuestra de forma analítica que la implementación de un nuevo software o la capacitación técnica de un empleado de primera línea tiene una trayectoria de impacto rastreable. Rastreable hasta el retorno sobre la inversión. ¿Se vuelve justificable? Totalmente. Establece una relación simbiótica clarísima entre la inversión en activos que son intangibles y los resultados tangibles. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la teoría de la causa y el efecto proporciona un marco conceptual que es impecable, pero un mapa sin coordenadas precisas dificulta muchísimo la navegación en un entorno competitivo. Te pierdes igual. Te pierdes. Y el análisis de Roballo León transita de la representación gráfica hacia la medición dura. Ahí introduce el segundo componente vital de este sistema, que es la tabla balanceada. ¿La matriz fundamental? Esta matriz. Es el mecanismo de control que toma esos objetivos estratégicos que trazamos en el mapa y los somete a un escrutinio cuantitativo implacable. Los números duros. Sí. La tabla balanceada representa el ancla empírica del modelo. Toda la literatura de control de gestión, respaldada por expertos como Salgueiro y Martínez, advierte sobre el enorme peligro de las estrategias formuladas sin mecanismos de medición atados a ellas. Son solo buenas intenciones. Exacto. Sin esta tabla, el mapa estratégico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración de intenciones sin consecuencias operativas. La tabla es lo que impone rigor, impone disciplina, exige que cada objetivo abstracto sea traducido a un lenguaje que no deje margen a ninguna interpretación subjetiva. Tiene que ser exacto. Y basándonos estrictamente en los apuntes del curso de Electiva I, Balance Scorecard, esta tabla exige a la integración de 5 componentes que son innegociables. A ver. El primero es la declaración del objetivo estratégico. Este se deriva directamente del mapa. El segundo corresponde a los indicadores de desempeño, los famosos KPIs. Los KPIs, claro. Que determinan la unidad de medida del éxito. El tercero establece las metas cuantificables. Estas son las que fijan el umbral numérico específico que se debe alcanzar. El número al que hay que llegar. Asigna a los responsables, lo que garantiza la rendición de cuentas, ya sea individual o departamental. Y el quinto dicta la periodicidad de medición, estableciendo qué tan rápido o qué tan seguido se revisa. Y esa exigencia de nombrar un responsable y fijar una periodicidad es lo que transforma la dinámica de poder y supervisión dentro de la empresa.
El documento ilustra esta transición con ejemplos muy claros. Sí, Si el mapa estratégico dicta que la organización debe, por ejemplo, aumentar la satisfacción del cliente, esa frase por sí sola es inmanejable. es muy vaga. Es vaguedad total. Ahí es donde la tabla balanceada interviene estructurando ese objetivo. Define como indicador el índice de satisfacción medido por encuestas de salida. Establece una meta cuantificable, digamos de alcanzar un 90% de valoraciones positivas. Ajá. Nombra como responsable a la dirección de servicio al cliente. Y fija una periodicidad, por ejemplo, mensual. Y ese nivel de especificidad erradica la ambigüedad por completo. La tabla balanceada funciona como un instrumento de diagnóstico continuo. Si en el análisis trimestral, digamos, el índice de satisfacción se encuentra estancado en un 75%, el sistema emite una señal de alerta temprana. Se encienden las alarmas. Se encienden. Y obliga a la gerencia a revisar la cadena causal hacia abajo, porque el problema en el índice de satisfacción probablemente sea el síntoma de una falla en los procesos internos o de una brecha en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. No es culpa del cliente. Exacto, no es culpa del cliente. La medición periódica evita que las desviaciones operativas permanezcan ocultas, ahí escondidas, hasta que impacten negativamente el balance financiero de fin de año. Es que es un mecanismo de transparencia radical. Los autores citados en el trabajo de Roballo León coinciden en esa máxima de que lo que no se mide no se puede gestionar. Clásico. Un clásico innegable. La tabla proporciona un lenguaje común para toda la empresa. Sin embargo, hay que aclarar algo. Medir el desempeño y asignar responsabilidades no altera la realidad por sí mismo. Claro. La medición sola no arregla las cosas. Exacto. Saber que existe una brecha entre el desempeño actual, ese 75% que mencionabas, y la meta esperada del 90%, eso es solo el diagnóstico. La formulación estratégica requiere un vehículo real para cerrar esa brecha. La acción. La acción, lo cual introduce el siguiente nivel de complejidad en la implementación del cuadro de mando integral. Y esa transición hacia la ejecución pura nos lleva al tercer componente analizado en el texto, el mapa de iniciativas. Fundamental. Porque hasta este punto hemos definido el destino y los indicadores de vuelo en nuestro panel, pero nos falta determinar la propulsión. El mapa de iniciativas desciende del plano analítico al plano táctico, Al terreno de juego. al terreno de juego. Es el inventario estructurado de los proyectos, programas de inversión y las acciones específicas que la organización debe ejecutar, financiar y priorizar para mover las métricas de la tabla balanceada. Para que las cosas pasen. Exacto, para cumplir con la cadena de causa y efecto. Esto plantea una pregunta importante al evaluar la literatura sobre gestión estratégica. ¿Por qué fallan estrategias que cuentan con análisis exhaustivos y mapas conceptuales que son perfectos en papel? Pasa muchísimo. Demasiado. Y la respuesta que se extrae del estudio del Balance Scorecard es la desconexión presupuestal y operativa. Las iniciativas estratégicas son los únicos elementos de todo este marco que realmente consumen recursos, consumen tiempo y consumen capital. Cuestan dinero. Cuestan dinero y esfuerzo. Son el puente definitivo entre la planificación y la realidad operativa. Sin una cartera de iniciativas rigurosamente seleccionada, las metas cuantificables de la tabla se vuelven inalcanzables por defecto. Son un sueño. Quedan en un sueño, sí. El texto de Roballo León proporciona ejemplos tácticos muy buenos para ilustrar este concepto. Supongamos que en la perspectiva de procesos internos el objetivo es reducir los tiempos de ciclo. Y el indicador en la tabla balanceada exige una reducción del 20%. Un objetivo fuerte. Bastante fuerte. Para lograr esto, la iniciativa estratégica seleccionada en el mapa de iniciativas podría ser implementar un nuevo sistema ERP. Palabras mayores. Palabras mayores. Es fundamental aclarar para quienes nos escuchan que un ERP o sistema de planificación de recursos empresariales es una arquitectura de software muy compleja. Integra la información de logística, de finanzas, de recursos humanos y manufactura en una sola base de datos centralizada. Es un cambio masivo. Masivo. Esta no es una tarea menor, para nada. Es un proyecto enorme que requiere capital, asignación de equipos de trabajo dedicados y meses de desarrollo y adaptación. El ejemplo del sistema ERP es sumamente pertinente aquí, porque ilustra cómo una iniciativa que es transversal impacta múltiples perspectivas del cuadro de mando integral de forma simultánea. En cascada. En cascada, ¿sí? La implementación del ERP pertenece al mapa de iniciativas, como base.
Su ejecución exitosa ataca la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, porque estás dotando de mejor tecnología a tu personal. Tienen mejores herramientas. Tienen mejores herramientas. Eso va a generar una agilización de los flujos de información, lo cual impacta la perspectiva de procesos internos. Esa agilización, a su vez, va a reducir el tiempo de espera del consumidor final. ¿Perspectiva del cliente? Perspectiva del cliente, exacto. Derivando, eventualmente, como meta final, en un menor costo operativo. Y esa es la perspectiva financiera. Todo se conecta. Y otro ejemplo que ofrece el documento se sitúa justo en la base misma de la cadena causal que mencionabas. Si la meta es dominar una nueva competencia técnica, la iniciativa concreta en el mapa de iniciativas debe ser explícita. Por ejemplo, diseñar, financiar e impartir programas de capacitación específicos en nuevas metodologías. Acción directa. Acción directa. Y la genialidad de alinear estas iniciativas bajo el paraguas del cuadro de mando integral es que le permite a la gerencia filtrar proyectos innecesarios. Eso es vital. Vital. Si un departamento llega y propone una iniciativa costosísima que no tiene un impacto demostrable en ninguno de los objetivos estratégicos que ya están documentados en el mapa, el sistema simplemente rechaza la asignación de presupuesto por falta de alineación. Es que actúa como un mecanismo de racionalización de recursos. Las organizaciones tienden a sufrir de fragmentación, persiguiendo decenas de proyectos aislados que lo único que hacen es diluir el esfuerzo colectivo. Desgastan a la gente. Desgastan a los equipos y consumen capital sin rumbo. El mapa de iniciativas impone enfoque, asegura que cada hora de trabajo y cada unidad monetaria invertida tengan una justificación estratégica clarísima, vinculada a un indicador de la tabla balanceada, que a su vez sostiene una de las 4 perspectivas del mapa estratégico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si integramos el andamiaje completo propuesto por Roballo León, o sea, el mapa estratégico, la tabla balanceada y el mapa de iniciativas, el análisis revela que la herramienta de Kaplan y Norton trasciende la simple medición. Va mucho más allá. Mucho más. El documento académico concluye que el cuadro de mando integral debe ser comprendido y adoptado como una filosofía de gestión estratégica integral. No es un formato estático para presentar reportes trimestrales y olvidarse. Es el sistema operativo que dirige y sincroniza el comportamiento de toda la organización hacia una visión verdaderamente compartida. Lo fascinante aquí es la reconceptualización del control directivo. La síntesis de las fuentes académicas indica que el verdadero propósito del sistema es transformar el aprendizaje organizacional continuo en resultados sostenibles. Que duren en el tiempo. Exacto. Al amarrar la visión, los objetivos, la medición y las acciones en un solo marco coherente, creas un entorno donde la estrategia es un proceso continuo e iterativo. No es solo un evento anual de planificación donde se van a un retiro y escriben ideas en una pizarra. Sí, que se queda en la pizarra. Y otro punto crítico que emerge de la revisión de este documento es el papel del cuadro de mando integral en la gestión de riesgos corporativos. Muy importante. La interacción constante de todos sus componentes opera como un radar que es altamente sensible. Al monitorear los indicadores adelantados en las perspectivas de aprendizaje y de procesos internos, la gerencia adquiere la capacidad real de anticipar fallos estructurales. Antes de que exploten. Antes de que sea una crisis. Si el progreso de la iniciativa de implementación del sistema ERP, el que mencionábamos, se retrasa, o si las horas de capacitación caen por debajo de la meta, el sistema te alerta sobre un riesgo inminente de deterioro en la satisfacción del cliente meses antes de que se reflejen los estados financieros. La gestión proactiva de riesgos es, quizás, la ventaja competitiva más subestimada de toda esta metodología, porque transforma a la estructura directiva, permitiéndole abandonar esa postura reactiva, esa costumbre de apagar incendios basada en reportes de pérdidas y ganancias pasadas. De actuar cuando ya es tarde. Exacto. En su lugar fomenta una intervención temprana. Es un ecosistema vivo que exige mantenimiento analítico, exige una revisión constante de las premisas causales y ajustes periódicos a las iniciativas para garantizar que la organización mantenga su viabilidad y agilidad competitiva a largo plazo. Y la profundidad arquitectónica de este modelo es verdaderamente reveladora. Estoy segura de que, al recapitular los hallazgos principales de nuestra inmersión en el trabajo de Roballo León y las teorías de Kaplan y Norton, nos damos cuenta de que hemos trazado la ruta completa de la ejecución estratégica. De principio a fin. De principio a fin. Comenzamos entendiendo la lógica de causa y efecto del mapa estratégico,
que erradica por completo la miopía financiera al integrar el desarrollo humano, los procesos operativos, el valor para el cliente y el impacto económico. Las 4 dimensiones. Posteriormente, analizamos cómo la tabla balanceada impone el rigor de las metas cuantificables, los indicadores duros y las responsabilidades asignadas. El control. El control absoluto. Y finalmente, exploramos cómo el mapa de iniciativas canaliza los recursos hacia proyectos tangibles, como la implementación de SRP o de planes de capacitación, proporcionando la fuerza motriz necesaria para alcanzar los objetivos estratégicos y mitigar riesgos de manera anticipada. Y esto aplica para cualquier entorno, no solo para megacorporaciones, sino para cualquier grupo que necesite conectar el aprendizaje con resultados. Es una estructura metodológica excepcional para ordenar la complejidad corporativa, sin duda. Sin embargo, creo que la teoría organizacional moderna también exige someter estos modelos a un pensamiento crítico constante. Siempre hay que cuestionar. Siempre. El cuadro de mando integral asume una causalidad lineal e internamente controlable, desde el aprendizaje hasta la rentabilidad. Un punto de reflexión pertinente para quienes analizan esto a fondo es cuestionar qué ocurre ante eventos macroeconómicos severos o cambios tecnológicos disruptivos que ocurren totalmente fuera de los límites de las 4 perspectivas tradicionales. Fuera del control de la empresa. Fuera del mapa. Es posible que una adherencia extremadamente rígida a los indicadores de la tabla balanceada genere una especie de ceguera sistémica, Es una gran pregunta. impidiendo a una organización detectar amenazas u oportunidades emergentes que simplemente aún no figuran en su cuadro de medición actual. Mantener la flexibilidad cognitiva frente a la rigidez estructural es un desafío permanente para la alta dirección. Totalmente. Una reflexión final profunda que subraya la necesidad de equilibrar el control analítico riguroso con la capacidad de adaptación en escenarios de alta incertidumbre. Así es. Finalizamos aquí nuestra revisión exhaustiva del cuadro de mando integral y la arquitectura de la gestión estratégica. El análisis de fuentes académicas sólidas nos proporciona una perspectiva invaluable sobre las mecánicas reales detrás del funcionamiento organizacional. Ha sido un análisis sumamente productivo. Que tengan una excelente jornada.